Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Hoy no vamos a hablar de hormonas. Hoy vamos a hablar del sistema inmunológico. Y bueno, saben, o más bien, siempre me están preguntando que cómo suben el sistema inmune, que por qué se enferman mucho, que qué deberían de tomar, que si deberían tomar más vitamina D, más vitamina C, más zinc y muchas cosas más. Pero ustedes saben que a mí me llena de mucho placer y sobre todo felicidad poderles traer especialistas en el tema y pues cada quien con lo suyo y su especialidad. Así que el día de hoy vamos a darle la bienvenida al doctor Jorge Macías. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, pues aquí con ustedes para poder hablar de nuestro sistema inmunológico. La verdad es que yo sí siento que el sistema inmune está, es todo. Sí, o sea, justo creo que yo algo que siempre les digo a los pacientes es que para bien o para mal el sistema inmunológico está metido en todos lados, desde el cabello hasta la punta del pie y prácticamente es algo que todos deberíamos de conocer o todos deberíamos de saber, al menos en la parte de medicina, cómo funciona y qué es para poder hacer como más ágil nuestro actuar con los pacientes, ¿no? Entonces creo que sí es un tema bastante amplio, pero bastante interesante. Muy amplio y bastante interesante. Así que, bueno, me encantaría que para toda la audiencia, obviamente les explicáramos qué es el sistema inmune. Bueno, creo que una forma de entenderlo muy fácil es el sistema inmune básicamente es nuestro sistema de defensas, que eso es como lo más arcaico que podemos decir porque no solo nos defiende, sino que también nos ayuda a que nuestro cuerpo funcione, ¿no? O sea, mantiene el cuerpo estable, por así decirlo, y libre de enfermedad. Entonces, no quiere decir que mientras estamos sanos no funcione. Quiere decir que está completamente funcionando y que no permite que nos enfermemos. Entonces, básicamente, una forma coloquial de decirles que es nuestro sistema de defensas, que es el sistema que se encarga de todo aquello a lo que nos estamos exponiendo del ambiente, de la comida, todo, es el que lo regula, ¿no? Ahora, ¿nacemos con algún tipo de sistema inmunológico? ¿Lo desarrollamos? Tenemos dos tipos, ¿no? Como la clasificación inicial es que tenemos el sistema innato, que no es innato porque nazcas con él, sino que se llama innato porque la respuesta es muy primitiva y responde de manera no específica a todo. Y es el primero como en actuar, por así decirlo, en la línea del tiempo de cómo funciona el sistema inmune. El sistema innato es como el que responde de manera como inicial y contra cualquier cosa. Y tenemos el sistema adaptativo, que es el que se va desarrollando y va siendo estimulado con todo lo que nos exponemos, ¿no? Y que al final, el sistema adaptativo es como el que más conocemos de manera coloquial porque son los famosos anticuerpos, es lo que promueven las vacunas, y entonces de ahí viene se llama adaptativo porque lo podemos ir moldeando a que queremos que se produzca. Pero también de manera nata lo tenemos, nacemos desde antes de estar concebidos ya tenemos un sistema inmune innato y un sistema inmune adaptativo. Ahora, conforme también estamos un poquito más expuestos, nuestro sistema inmune también va agarrando, vamos a ponerle más callo. Sí. O sea, ahí, por ejemplo, entre más conozcamos todo lo que está en el ambiente, las infecciones, por ejemplo, lo que está en los alimentos, lo que está en el polen, la contaminación, el sistema inmune pues va creciendo y lo va reconociendo como que es ajeno a tu cuerpo. Claro. Y entonces genera una respuesta o genera algo que hace que no te haga daño o si te hace daño lo trata de controlar. Y conforme lo va conociendo, a lo mejor ya sabe perfectamente el decir, ya lo conozco, ya lo tuve, sí. Y como que ya sabe responder un poquito más a él, ¿no? Sí, como que se va acostumbrando, no a la forma de como dejarlo pasar, que ya vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero sí ya lo conozco y puedo saber que es ajeno a mí y puedo responder más fácil a él, ¿no? Ok. Ahora, aquí viene un poco el mito o la pregunta que siempre te dicen, ¿por qué me enfermo a cada rato? ¿Por qué soy la típica persona que... Quiero hacer una pregunta ahorita, voy a hacer un paréntesis, pero esto es muy mito de la abuela, pero siento que muchos lo traen en la cabeza como yo. A ver, sí sé la respuesta, pero quiero que la entiendan un poco. Pero el típico que la abuela te decía, no salgas sin chamarra porque te va a dar el aire y te vas a enfermar, o no andes descalzo porque claro, te vas a enfermar de la garganta. O sea, cosas que la gente no entiende el por qué real. ¿Qué pasa si te mojas, te enfermas o te da el aire y eres más propenso a que te enfermes más rápido? Ok, ahí son muchas cosas. No es como tal que te enfermes, pero lo que pasa es que todos los cambios bruscos de temperatura, el cuerpo va a tratar de regular tu temperatura. Sí. Uno, si te mojas,
todos hemos estado saliendo de la alberca o lloviendo o lo que sea y quedamos empapados y todos sentimos frío después de estar mojados. Los cambios bruscos de temperatura hacen que haya cierta inflamación, porque la inflamación, que es una respuesta completamente natural del cuerpo, eleva la temperatura. Y si yo elevo la temperatura, voy a tratar de regularla. Pero ¿qué pasa? Que con esa inflamación, cuando yo tengo, por ejemplo, y algo que les explico mucho a los pacientes cuando me dicen por qué con el aire acondicionado o por qué cuando sale de la alberca el niño empieza con moco. Ok, lo que pasa es que cambia la temperatura, genera inflamación y la inflamación va a generar esta respuesta de como controlar esa temperatura, pero al mismo tiempo me vuelve más fácil que me pueda infectar de cualquier cosa que pueda estar en el ambiente, principalmente virus. Porque en las células que están inflamadas se activan ciertas como moleculitas que hacen que los virus entren más fácil. Entonces, por eso se enferman más fácil, ¿no? O sea, el famoso mito de la abuela no es que te fueras a enfermar porque pisaste el piso frío, por así decirlo, sino que el hecho de que generes ese cambio va a generar que haya cierto grado de inflamación y esta inflamación te va a hacer propenso a que un virus llegue y te cause, ahora sí, una infección, ¿no? Okay. Y, por ejemplo, una de las cosas que como para poder entender es si entrar el aire igual de frío o caliente, porque da tanto con el aire acondicionado como con la calefacción, ¿no? Que para la gente de Monterrey el clima, el famoso clima, si entra por la nariz, el aire a esas temperaturas puede llegar a afectar los pulmones. Okay. Entonces, ¿qué hace la nariz? Se inflama para regular la temperatura a la que va a entrar el aire. Entonces, eso hace porque tienes mocos cuando estás en el aire acondicionado, porque cuando tienes calefacción y sales al aire frío empiezas con moco. Sí. No es que te enfermes, sino que tu nariz está protegiendo a tus pulmones, ¿no? Ok, ahora, aquí voy a hacer un paréntesis que considero de suma importancia que cachemos esta información para que realmente cuiden a su cuerpo. ¿Cuántas personas tú consideras que ante ese estímulo de ver que pasan un par de horas con moco, se toman algo para bloquear el moco? Muchas. O sea, de hecho, uno de los problemas grandes que tenemos es la autoprescripción, ¿no? O sea, el automedicarte creo que es uno de los problemas que tenemos actualmente en cualquier rama de la medicina. Sin importar si es alergia, si es endocrino, si es gastro. O sea, si es dependiendo, todos tenemos la automedicación. O sea, porque a cualquiera le duele la panza y ya tenemos el medicamento para que no te duele la panza. Te da moco, ya tienes el medicamento para bloquear el moco, ¿no? Antihistamínicos, claro. El famoso omeprazol, o sea, lo que quieras. Todo el mundo se lo toma sin preguntarle a ningún médico. Entonces creo que eso sí es un problema porque al final es una respuesta normal del cuerpo. O sea, de hecho actualmente hay ciertos estudios que te dicen que incluso la fiebre, solo que cause molestias, de que te sientas mal, te duele la cabeza, te duele el cuerpo, deberíamos de dar tratamiento, ¿no? Porque es una respuesta normal del cuerpo para defendernos de algún microorganismo, de alguna bacteria, virus que está entrando y bloquearla posiblemente pueda postergar incluso los días de enfermedad. Entonces sí, el automedicarse pues también no está tan padre para nuestro sistema porque estamos atontándolo, por así decirlo. Y ahí sí puedes llegar a causar, de hecho puedes llegar a causar algo, porque, a ver, yo sí he tenido pacientes que de repente, te lo juro, tenían un día a lo mejor de secreción, ya se tomaron el antigripal, ¿no? Pero del antigripal ya empezaron, que como que no, sí mejoraron, pero ahora tienen resequedad en la nariz, porque el antigripal obviamente los reseca más. Ajá. A ver, el cuerpo va a responder de otra forma. Claro. ¿No? Entonces, ahí es donde empieza también eso. ¿Y qué crees? Típico, tienen garraspera en la garganta, tienen tantito y ya está el antibiótico. Porque, pues, hay farmacias que consiguen antibióticos sin receta y ya están con eso también. No, o si no es demasiado fácil que o sea, que es muy fácil que consigan una receta con tal de que les vendan el antibiótico. Sí, o sea, son las dos cosas. Funciona para las farmacias que los venden sin receta y las personas que les dan recetas para que les vendan el antibiótico. Y al final el antibiótico tiene muchísimos problemas porque va a matar todos los bichos buenos que tenemos en nuestro cuerpo. Y tenemos en todos lados. O sea, en todo nuestro cuerpo, no, porque está muy de moda la famosa microbiota a nivel del intestino, ¿no? Ese es como el boom ahorita. Pero tenemos microbiota en los pulmones, en la nariz, en la garganta, en los ojos, en la piel. En todos lados tenemos bacterias buenas. Somos 90%, ¿no? Genes bacterianos. Totalmente, el famoso microbioma que es tan importante. Está en todos lados y el antibiótico mata en todos los niveles. Sí. No distingue entre bueno y malo, ¿no? O sea, no es como el sistema inmunológico, que sí logra discriminar entre lo bueno y lo malo. Los antibióticos ahí sí afectan completamente y uno de los problemas es que si seguimos abusando del uso de antibióticos, una de las tendencias es que está como
hacia futuro hemos visto o se está proyectando que para 2030, 2050 tengamos bacterias que sí causen infecciones graves, que los antibióticos no funcionen. Sí, y las farmacéuticas no se han cansado de decirlo. Ya no hay más formulaciones de antibióticos. O sea, nuevos antibióticos es poco probable que tengamos. Y entonces esas van a ser las razones por las cuales 2030, 2050 la gente se esté muriendo, porque va a haber una infección que no vamos a poder controlar. Eso está de miedo, porque mira, creo que hoy en día todas las especialidades médicas hemos agarrado un poquito más como de fuerza y vínculo entre todos, Entre todos, ¿no? sí, claro. O sea, al final, bueno, yo conocí a Daniel por un caso que estamos llevando de un paciente. Daniel, yo sigo con Daniel, oigan. Daniel es el nombre del paciente. Y Lo Daniel traigo. es el paciente. Daniel es el paciente. Ya le di el que moneando conocí a Jorge por este pacientito Daniel, y somos muchos médicos involucrados en él, y al final yo te voy a decir algo y voy a hacer ese paréntesis, y porque quiero llegar con el tema de los antibióticos y demás. Creo que hoy en día hemos encontrado tantas enfermedades donde todos los grupos de médicos o más cabezas tenemos que estar hasta pensando en cómo se puede solucionar algo. Y a lo que voy con Jorge, y como hace rato se lo dije, él lleva la batuta del caso, porque de verdad se los juro, el sistema inmune es algo no importante lo que le sigue. Sin nuestro sistema inmune no somos nada. Así como las hormonas, que yo siempre les digo, las hormonas sí son neurotransmisores, son químicos que nos rigen, nos controlan, pero el sistema inmune nos hace vivir. O sea, es nuestro mecanismo más fuerte. Y el punto es concientizar que el seguir usando este tipo de medicamentos, de verdad no va a haber quien nos salve cuando realmente lo necesitemos. Sí, y una de las cosas es, estamos ahorita viendo que afecta la microbiota, pero una vez que la microbiota esté afectada, lo que no hemos visto son las secuelas de cómo también se afecta el sistema inmune. Claro. Y eso apenas estamos en pañales. Sé que vamos a tocar el tema más adelante con respecto a cómo se enferma el sistema inmune, pero estamos viendo que justo por el abuso de antibióticos, por los cambios en la microbiota, tenemos un incremento importante en todas las enfermedades en donde está involucrado el sistema inmunológico. Sí. Y entonces eso es algo que también a largo plazo posiblemente vamos a tener, y lo estamos viendo, lo platicamos hace rato, estamos viendo más enfermedades que tienen involucrado el sistema inmunológico y que nos está costando trabajo controlar. Claro, y a ver, sinceramente, hoy en día la parte de nuestra epigenética, que sabemos que también es lo que nos está detonando muchas enfermedades, nuestro ambiente, el ambiente que estamos y nuestro ambiente, o sea, porque al final, a ver, es eso, o sea, cómo debilitamos este sistema inmune, cómo lo podemos mejorar. O sea, hoy en día ya no sabemos ni para dónde echarle el ojo, porque, a ver, que si, mira, grabé un podcast con una neuropediatra donde hablamos de autismo y se dieron cuenta de los metales pesados era lo que estaba afectando Sí. Y el mayor índice de autismo. A ver, estamos hablando que el ambiente es lo que está afectando en una enfermedad neurológica, o sea, y ya no es porque está modificando los genes, está activando genes que no queremos que se activen. Entonces imagínate, si juntamos la parte de nuestro sistema inmune, que lo podemos debilitar nosotros mismos dándole, Claro. con factores, más la parte genética, más el ambiente, sí está preocupante. Sí, o sea, imagínate que todo lo que te rodea al final va a modificar todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo ahorita que mencionaste el autismo también tiene una parte inflamatoria en donde también está metido el sistema inmune, y han visto que justamente muchas de las cuestiones que mantienen esta inflamación en el sistema inmune hacen que no tengan un buen control a pesar de los medicamentos, claro, ¿no? Entonces, es justamente, como lo mencionábamos, es algo integral, es algo que tenemos que ver como un todo, ¿no? Sí. Y lo que te comentaba cuando platicamos de por qué escogí inmunología o por qué me gusta la inmunología, porque estamos metidos en todo. O sea, para bien o para mal, en todo podemos encontrar una base inmunológica, un problema inmunológico, que si bien le das un otro tratamiento, tiene un sustento en cómo funciona, cómo nos está protegiendo o está respondiendo el cuerpo. Ahora, esto es algo que, a ver, lo vemos en todos lados, desde sus hormonas, que si la diabetes, lo que quieran. El sueño. El sueño afecta al sistema inmune. Sí, y cada vez dormimos menos. Está tristísimo. O sea, cada vez dormimos menos y cada vez el sueño es de peor calidad. Sí. O sea, es impresionante cómo
cada vez no importa con quién platiques ni la edad, porque luego le echan la culpa a la edad, ¿no? De que entre más grande, menos duerme, o sea, le echan la culpa a la edad. Pero no, o sea, el sueño y tiene mucho que ver con el uso de pantallas, con la actividad diaria, con los alimentos que estamos tomando que son cada vez con más azúcares, que nos hacen que estemos más activos, que de todo, ¿no? Hasta la misma contaminación que no te deja respirar bien, entonces no puedes descansar, y entonces estás inflamado la nariz, pero entonces respiras por la boca, pero entonces se te modifican los dientes. O sea, si vamos haciendo una hilita, pues al final de cuentas el sueño es una base importante porque es una forma de que el cuerpo se recupere de todo lo que estés haciendo, ¿no? Claro, sí. Y sí hay estudios que dicen o que han demostrado que un paciente que no tiene un sueño reparador adecuado se enferma más, Sí. ¿no? ¿Y es por qué? Porque su sistema inmunológico, mientras estás despierto, va a estar mucho más activo porque te estás exponiendo de manera constante a lo que estés rodeado, ¿no? Y si no lo dejas descansar y si no estás tranquilo a la hora del sueño, teniendo un sueño reparador, pues este sistema inmunológico también se va a ver afectado porque también va a estar cansado, por así decirlo. Y entonces te va a ser mucho más fácil que te puedas enfermar y que puedas tener cualquier tipo de enfermedad. Porque se ha descrito con depresión, con ansiedad, que lo asociamos, es con lo primero que lo hacemos. No duerme o duerme de más y entonces está deprimido o está ansioso, ¿no? Pero realmente también, por ejemplo, yo que veo muchos pacientes con alergia, el sueño, si no tienen sueño reparador, me cuesta más trabajo controlarlos, ¿no? Pacientes con, ¿qué te gusta? Síndrome metabólico, que dicen que ya no se le llama síndrome metabólico, pero bueno, con los que tienen hipertensión, diabetes, no dormir te hace más estar hipertenso, Sí, te hace tener claro. niveles de glucosa más alto porque alto. mantienes cortisol mucho más, o sea, el cortisol empieza a bajar, entonces empiezas a ver cómo el sueño es necesario para controlar cualquier tipo de enfermedad. Y hablando del cortisol, el cortisol también regula el sistema inmune. Es el regulador principal. ¡Ay, ven por qué me gusta todo este tema! La verdad, te lo juro. Y es muy chistoso porque siempre, y no sé si te pasa con los pacientes, dicen, es que porque en la noche me pongo peor, ¿no? Porque en la noche hay más fiebre en los niños, porque en la noche se empeora el asma, porque en la noche tengo más moco, porque en la noche tengo más tos. Y yo se les digo, una cosa muy sencilla de la fisiología, de cómo funciona nuestro cuerpo, es el cortisol baja en la noche. Y el cortisol es uno de los reguladores del sistema inmunológico para mantenerlo como más activo. Y cuando baja, pues el sistema inmunológico también baja y por lo tanto te podría explicar el por qué hay más síntomas en la noche. Claro. No, y a ver, aquí voy a hacer no saben cómo amo esta plática y por qué me cae tan bien Jorge. Ven nada más la lógica. ¿Qué pasa después de un evento de mucho estrés, de un trabajo, de un proyecto? Tengo exámenes, tengo que estar súper trabajando. Ok, el cortisol está chanca, estoy en alarma, estoy secretando cortisol al pulmón. Ok, se acaba el evento, se acaba ese estímulo de cortisol y ¿qué viene? Un gripón. Sí, y es típico. Aparte era como, no, digo, también es como dicho la abuela de que, te enfermaste porque estabas en exámenes. Exacto, ¿No? pero ven por qué la fisiología es importante. Eso es lo padre de platicar con un inmunólogo, porque conoce mucha fisiología médica y va muy ligada a la medicina integrativa. Sí. La verdad, te lo juro. Sí. O sea, es muy bonito eso, muy bonito. A ver, no es que no platique bien con las otras especialidades, ojo. Se van a poner celosos. Se van a poner celosos, pero es diferente, porque al final es fisiología. Y eso es algo muy bonito. Ahora, también, alcohol. Y bueno, en México es uno de los principales problemas, ¿no? El alcoholismo, creo que, digo, yo vengo de Aguascalientes, entonces la Feria de San Marcos, ¿qué te puedo decir? Sí, ¿qué te puedo decir? Pero, ¿qué problemas tenemos con el alcohol? El alcohol, uno de los problemas es que activa. Muchas personas piensan como, es que el alcohol baja el sistema inmunológico. No, lo activa. Okay. Y es lo mismo que te explicaba con el frío, que hace que se active, hace que haya mucha inflamación y por lo tanto se puedan enfermar más. Pero porque es más fácil que llegue un virus, una bacteria y se pegue y genere una respuesta. De hecho, hay pacientes con urticaria, que es esta como cuando salen esas ronchas gigantes que dan comezón. Está escrito que el alcohol puede ser el único activador para que eso empeore, ¿no? Entonces, y últimamente he visto un incremento importante, y lo platicaba con muchos colegas que se dedican también a la alergia y a la dermatología, de urticaria. O sea, hay un brote de urticaria que no se sabe bien a qué se debe, pero hay muchísimos pacientes con urticaria y que cuesta mucho trabajo controlarlos. Yo creo que también un poco parte la urticaria, sinceramente, que sí, efectivamente hay mucha gente. Yo sí lo he visto también en el tema de estrés. Claro. O sea, estamos viviendo una era demasiado estresante. Es la enfermedad del siglo XXI, el estrés. Y se incrementa cañón, ¿eh? Sí, yo tuve un paciente que le hice todos los estudios. O sea, de que yo decía, ¿qué voy a hacer? Es un paciente que ya tenía, si mi memoria no falla, arriba de 60 años. Ya era un paciente grande. Y
Lo único que le quitó la urticaria fue que le dije, ya agoté como mis recursos. Mi siguiente recomendación, dentro de todo el interrogatorio, sí me ha dicho que estaba como en una situación de estrés, había tenido un fallecimiento cercano, bla, bla. Le dije, necesito que vayas con un psicólogo y psiquiatra para que te empiecen a tratar. El hijo me marcó y me dijo, desde que empezó el antidepresivo, se le quitó. Claro. Pero que también juega un papel. O sea, la conexión entre cómo funciona nuestro cerebro y cómo se puede llegar a activar el sistema inmunológico es algo que justo estamos en pañales para conocerlo, pero que se sabe que hay algo. O sea, de hecho hay especialidades de neuroinmunomodulación. Entonces creo que el estrés también nos está jugando en contra, pero no solo para urticaria, para todas las enfermedades. Sí, no, es una cosa bruta. Fíjate que algo que, por ejemplo, acabas de decir de la neuroinmunología y demás, nosotros, los médicos integrativos, cuando ya vas a acabar el tema de la especialidad, llevamos una cosa que se llama triads, que tú juntas ejes, o sea, al final la medicina integrativa lo que trata de hacer es juntar ejes y no nada más órganos o sistemas, ¿no? Y hay un apartado donde ves literal el triad, no me acuerdo si es el 3, donde ves neuro, inmuno y endocrino. Exacto. Es muy chistoso porque cuando estaba en la carrera, el doctor con el que trabajé como mi testina y todo eso, él él hacía como la parte básica en ratones de neuroinmunoendocrinología. Ah, mira. Literal. Sí. Y llevamos todo ese apartado y ves, ahí es donde yo te decía, ¿por qué me sale un fuego cuando me va a bajar? ¿Por qué me da gripa cuando tengo mi periodo? O ¿por qué las mujeres, por ejemplo, es algo también que pasa en el tema de Hashimoto, que ahorita lo vamos a tocar, por qué a las mujeres se les activa el Hashimoto en la pubertad y en la menopausia y en el posparto? Sí, ¿sabes? Sí. Entonces, todo era la parte de decir, ok, son eventos hormonales en movimientos muy grandes, muy abruptos de estrógeno, tanto tu primer periodo como un posparto, como una menopausia, claro. Y tenías activación de enfermedades autoinmunes. Sí, porque se pierde como el control del sistema inmunológico y se activa además. Aparte de que o sea, y pasa también, por ejemplo, con las alergias, me pasa mucho que, se enfermaba muchísimo y le dijeron que tenía asma y entonces sí, pero a los 8 o 9 años, que entra la prepubertad, pubertad, todo eso, se dejó de enfermar, dejó de ser inhaladores, pero 30, 35 años que empiezan a bajar las hormonas, regresa el asma. Sí, pero es que, ¿ven? Está cañón. Está muy ligado. Pero está muy ligado. Y es algo que luego les prometemos que vamos a tratar un episodio, vamos a tratar de hablar de sistema inmune y hormonas, pero vámonos un poquito más, que faltan demasiadas preguntas y hay que aprovechar a Jorge ahorita que está aquí. Pero ahora sí, hablemos de microbiota. Ok. Chan, chan. ¿Qué tanto impacta el sistema inmunológico, o mejor dicho, cómo afectamos al sistema inmune con nuestra alimentación y nuestros hábitos? Pues mira, ahí desde todo, como les decía, el sistema inmunológico lo que va a hacer es reconocer todo lo que es ajeno y al final los alimentos son ajenos. Entonces todo lo que nosotros estemos ingiriendo de alimentos va a generar un cambio a nivel de todo lo que es estómago-intestino. Y puede o no jugar con la microbiota dependiendo del tipo de alimento, pero en las capas de cómo está hecho el intestino, en una de las capas, y aparte de que el intestino se sabe que es arriba del 70% de todo, está ahí inmiscuido el sistema inmunológico, o los órganos del sistema inmunológico están inmiscuidos ahí, es la forma de reconocimiento principal de todo lo externo. Claro. Y entonces, si yo tengo una alteración en la microbiota, para empezar, la microbiota me ayuda a regularlo, porque entonces está haciendo una discriminación entre las bacterias buenas y las bacterias malas, ¿no? Y entonces, aparte, una forma como muy bonita de explicarlo es que las bacterias buenas están ocupando el espacio para que las bacterias malas no lleguen y afecten. Si yo cambio mi microbiota, las bacterias malas van a generar o van a poder entrar y entonces el sistema inmunológico se va a activar y generar como mucha inflamación. Sí. Pero la microbiota la tenemos desde antes de nacer. Entonces es una forma del sistema inmunológico de ir conociendo poco a poco y paulatinamente, porque estas famosas microbiotas también son las que secretan enzimas para poder degradar los alimentos y poderle enseñar al sistema inmunológico la forma más natural de las cosas y que lo pueda reconocer o no. Y entonces es una forma en donde empiezas a educar al sistema inmunológico para que empiece a saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces ese es el papel de la alimentación, ¿no? Y por eso, hablando por ejemplo de alergias alimentarias, que es uno de los temas que también ha tomado mucho auge, ya ha habido muchos cambios porque antes se retrasaban alimentos, ahorita no se retrasan, antes un alimento sí, otro no les daban carne al principio, luego sí. Entonces, ha habido como mucho auge y se ha visto que entre más pronto yo le enseñe a mi sistema inmunológico las cosas buenas, las va a reconocer como buenas y no como malas.
porque lo voy a ir educando, lo voy a ir modulando hacia generar algo que se llama tolerancia, que es que el sistema inmunológico lo acepte como no malo y lo pueda reconocer y no genere una inflamación o una respuesta contra eso. Ahora, lo que acabas de decir de las capas es algo muy interesante y la verdad siento que a veces como que no entendemos el impacto real que le ocasionamos al cuerpo con toda esta parte de la alimentación. Y como tú lo explicaste bien, a ver, para llegar al sistema inmune de las capas del intestino tienen que pasar muchas cosas. O sea, al final la capa, o vamos a poner pues sí, la capa o la barrera externa antes de pasar a la lámina propia, que es lo de abajito, tenemos una capa de moco. Aparte. Tenemos unas células que se llaman de Globet, que son las que secretan pues todas estas, ¿cómo se llama? Me fue el nombre. Enzimas y las proteasas. Exacto. Y las defensinas. Sí, sí, sí. Y toda la parte del moco. Y a ver, nosotros tenemos una inmunoglobulina muy importante, que es la IgA, que la mayor parte se libera en el intestino. Sí, Entonces, porque esa al final es la mucosa más grande que tenemos. Exacto. y la verdad es que rebasar todo eso, traspasarlo, a ver, o sea, necesitamos una gran permeabilidad. Quiero preguntarte algo que ahorita no quiero sonar como, pero no me acuerdo muy bien, pero nosotros tenemos ciertos grupos, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama GALT. Ajá. ¿Ok? Que de hecho están unos parchecitos. Sí, las placas tanto de de Meyer. Ajá. Exacto. Y el GALT es como todo el sistema de inmunológico que está rodeando en diferentes como parches, por así decirlo. Exacto. Que son plaquitas que están rodeando todo el intestino, ¿no? En la parte justamente de la submucosa. Exacto. Abajo de la lámina propia, ahí están. Y por eso es en donde más tenemos sistema inmunológico, por así decirlo, que está respondiendo, porque aparte es de donde más estamos exponiéndonos, Sí. ¿no? Esto y la vía respiratoria son como los que más, pero te digo que en la vía respiratoria la nariz juega un papel súper importante para que no pase nada. Pero en la boca pues pasa todo, ¿no? Pues sí, y ahí es, o sea, justo es lo que yo les digo, a ver, si tenemos una hiperpermeabilidad, porque siempre es algo muy importante recalcarles, tenemos una permeabilidad sana, porque si no, no pasa nada. Sí, sí, porque los nutrientes, las vitaminas y todo. Pero si aumentamos esa permeabilidad, estimulamos, y ahí es donde empieza todo el show. Sí, y ¿no? con una sobreestimulación, pues va a haber más inflamación y por lo tanto puede haber más enfermedades. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Yo sé que ya me están diciendo que ya se está acabando el tiempo, pero espérenme un tantito, porque me faltan 3 preguntas más que son súper importantes para este tema. ¿Cómo enfermamos a nuestro sistema inmune? Pues ya lo discutimos un poco, de todo lo que nos rodea lo va a enfermar, pero hay formas en las que el sistema inmunológico no funciona de manera adecuada y son como 3 grupos de enfermedades que las podemos agrupar. Que 2 es que el sistema inmunológico funciona de más y una que no funciona, ¿no? Cuando no funcionan es porque tenemos cuestiones genéticas que no hacen que funcionen de manera adecuada y se llaman, actualmente el nombre correcto médico es errores innatos de la inmunidad, pero lo conocemos como inmunodeficiencias son pacientes que su sistema de defensas en cantidad y en calidad no está bien por cuestiones genéticas, ¿no? Tenemos las otras 2 que responden de más, que tenemos el grupo de enfermedades alérgicas y enfermedades autoinmunes. Las enfermedades alérgicas es que algo que no me tendría que generar daño, o más bien, algo que no me genera daño, yo lo reconozco como malo y genero inflamación, ¿no? Okay. El polen, el polvo y algunos alimentos y medicamentos, ¿no? Porque hay personas que tienen alergia a medicamentos, a alimentos. Pero lo más común es la rinitis alérgica, es como el más común y que te dicen como, es que empieza la temporada de otoño y empiezo con moco y empiezo con congestión y no empiezo a comer y empiezo a dormir mal. O el polvo de las casas, que eso es bastante común, de que estaba escombrando, palabra de señora, estaba escombrando, sí. Y empecé con estornudos y se me quedaron los estornudos como bastante, ¿no? Y esa es la parte como de las alergias. Y la parte de autoinmunidad es que nuestro sistema no funciona o está funcionando de más que lo de nosotros. Nuestro propio cuerpo lo reconoce como algo malo y genera enfermedad, ¿no? Y aquí viene, o sea, cuando una cosa muy chistosa es que es una forma como de entenderlas, pero por ejemplo los pacientes con inmunodeficiencias que tienen alterado su sistema inmunológico pueden generar autoinmunidad porque se puede afectar la parte reguladora. Uy. Pueden tener alergias porque entonces también la parte que discrimina entre lo bueno y lo malo no está funcionando. Y algo muy importante, pueden tener cáncer, porque ¿quién creen que nos defiende del cáncer? El sistema inmune. El sistema inmune. Entonces,
Cuando el sistema inmunológico está afectado, puede haber una vertiente de enfermedades, pero enfermedades propias del sistema inmunológico serían esas tres. Y aquí entra el famoso Hashimoto. Sí, podemos dar muchos ejemplos de enfermedades autoinmunes, que yo sé que es un tema que te apasiona. La expresión máxima o la enfermedad más común que todo el mundo puede identificar como autoinmune es el lupus, ¿no? Y que el lupus tiene una expresión gigante de malestares, de síntomas, de laboratorios alterados. Pero una de las más comunes y que muchas veces pasa desapercibida es el Hashimoto, ¿no? Que lo que hacemos es que hay anticuerpos, que los famosos anticuerpos son estas proteínas que nos ayudan a reconocer lo bueno o lo malo, que en este caso reconocen una parte de una de nuestras glándulas, que es la tiroides, la inflaman y de primera instancia pueden tener algo que se llama tiroiditis, que es que al contrario, en lugar de que la tiroides no funcione, funciona de más. Exacto. Se agota y por la inflamación se destruye y después viene la parte en donde la tiroides ya no funciona, ¿no? Pero es una enfermedad autoinmune al final de cuentas y que tiene una base inflamatoria, que tiene una base de anticuerpos que reconocen nuestras propias células de la tiroides y las destruyen. Sí, justo es algo que yo, siempre trato de explicarles mucho. De hecho, tenemos un episodio de Hashimoto donde sí les digo, a ver, al final el Hashimoto es cuando una parte de nuestro sistema inmune, una parte de unas células, son los linfocitos, se infiltran al tejido de la glándula tiroidea y como tú lo dices, en pacientes, hay pacientes que van directo a la destrucción porque enseguida entran en un proceso de hipotiroidismo. Pero hay pacientes que entran en un proceso de esta sobreestimulación, inflama tanto la glándula que genera hormonas de más, generando un hipertiroidismo o una tiroiditis de carácter incluso transitoria. Sí, porque eventualmente, como estoy destruyendo la célula, se van a agotar los recursos y eventualmente voy a terminar con la baja de las hormonas tiroideas. Ahora, a mí, yo sí te soy sincera, a mí me da mucha tristeza que no se le dé tanta fuerza o tanta importancia a la tiroiditis. Y algo que me encantaría para cerrar un poco esto es, miren, si empezamos hablando de que el sistema inmunológico se encuentra en todos lados, por eso las enfermedades autoinmunes dan síntomas en todos lados. Pero ¿sabes qué, Jorge? Es algo que cuesta mucho trabajo entender. Y al final, a ver, hay gente con Hashimoto que puede vivir años cansada, con malestares gástricos, con dolores articulares y que, le duelen las articulaciones al amanecer, siente un poco de rigidez matutina, pero también tiene colitis y todo le cae mal, pero le duele la cabeza y tiene fatiga. Y como se saca un perfil tiroideo normal, sin un protocolo de revisar anticuerpos, pues dicen, pues no tienes nada. No tienes nada. Hasta chorrocientos años después, que dicen, ¿qué crees? Pues tienes hipotiroidismo de Hashimoto. Claro. Pero entonces, todos los 10 años de búsqueda del paciente era ese Hashimoto porque nunca se le trató la enfermedad autoinmune. No, y que aparte, en muchas cuestiones autoinmunes, el hecho de que tengas anticuerpos contra la tiroides es la enfermedad autoinmune endocrinológica que se puede combinar con todas las demás. Exacto. Artritis reumatoide, lupus, vitiligo, psoriasis, ¿no? Sí. Se puede combinar con todas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de paciente, para empezar, si tiene rigidez matutina, tienes dolores articulares, pues a lo mejor sí, tiene una tiroides de Hashimoto que ahorita está apagada, entre comillas, pero posiblemente tiene una artritis reumatoide que es concomitante. Exacto. Y que puedes darle tratamiento a eso, sí. ¿no? O si, por ejemplo, una de las alteraciones, y bueno, la razón por la que nos conocimos, Lorena, la uveitis, que es como la expresión del ojo en autoinmunidad y que también es súper importante, ¿no? Entonces, a lo mejor y algo que a la uveitis a veces no la vemos, pero el paciente te dice, es que me duelen los ojos y caen conmigo por rinitis alérgica o por alergia, ¿no? Y entonces como la alergia no duele, da comezón, da comezón, ¿no? Sí. Entonces empiezas como a hacer abordajes, pero yo creo que siempre ver al paciente como un todo y no nada más como decir, está cansado, le dan las articulaciones, pero no encuentro nada en los laboratorios, no quiere decir que no tenga nada. Es que es eso, Porque sí. Al final, yo doy clase en una universidad y siempre que les digo a los pacientes, yo no veo laboratorios, yo veo pacientes. Y si el paciente está acudiendo conmigo, sea como especialista, como médico general, como lo que sea, por un problema, tengo que atender ese problema y ver todo lo que afecte ese problema. Claro. Porque al final somos entes biopsicosociales. Entonces, no solo estamos inmiscuidos en estoy enfermo, pero esa enfermedad hace que no trabaje bien,
que me deje de llevar con mis amigos, que esté mal con mi familia, que no atiende a mis hijos, etcétera, ¿no? Sí. Y todo eso lo tenemos que ver. Y eso luego viene que como no trabajo bien, puedo perder el trabajo, la parte económica, todo está ligado. Si no nos acostumbramos a ver esa parte de los pacientes y verlos como un todo y no dejar de verlo como una enfermedad, que por cierto, sí, no me gusta decir la palabra como alérgicos, deprimidos, porque es darle un juicio a la enfermedad, sí, y no va por ahí. Pero quitarles el eslogan de tú eres un alérgico o tú eres una persona con alergias y que tienes todo esto a tu alrededor. Claro. Entonces creo que eso es también algo bastante importante y más con las enfermedades autoinmunes que pueden afectar cualquier parte del cuerpo. No, claro, y no olvidar que, o sea, al final, como lo vivieron en todo este episodio, a ver, uno sí es un abordaje integrativo, nunca descuiden su sistema inmune. Yo no sabía la parte genética de las personitas que pueden llegar a tener el sistema inmune bajo y eso es una explicación. Y de verdad, a ver, esto es algo para que lo chequen y aquí tenemos un especialista hablando de eso. Si estás hablando de que siempre te enfermas a cada rato, si sales te dio 10 veces COVID, más influenza, más, please busquen ayuda. O sea, dejen de tapar el síntoma, que es algo que siempre estamos tratando. Vayan con inmunólogos que vean nada más qué cosa tan más padre, de verdad que vean la cosa integrativa y eso es lo más bonito dentro de la medicina y sobre todo la pasión de la medicina. Pero, a ver, pueden tener esta condición genética. Y no darse cuenta. Y claro, o sea, de verdad, es algo muy importante. Entonces, cualquier cosa, bueno, déjenos aquí los comentarios. Voy a pasarles igual los datos de Jorge, redes de Jorge y demás. Pues, oye, de verdad, me encantó tenerte. No, muchísimas gracias. Disfruté mucho de este episodio. Estuvo bastante interesante. Creo que ya conocí a alguien acá muy apasionado como yo. De verdad, estoy muy emocionada de este episodio. Cualquier cosa, por favor, compártanlo mucho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bye. Adiós.